un lubricante puro que a través de los años ha desarrollado la expertise de formular sus aceites con las más sofisticadas bases lubricantes, y que también se ha hecho experto en la distribución a nivel internacional a través de su fábrica, donde tiene una capacidad impresionante de producción, sus laboratorios y la tecnología en recomendación de lubricantes. Va a ser posible que ustedes tengan las herramientas para comercializar el producto. Parte de lo que vimos en el video era las herramientas como el asesor de lubricantes que viene en la página, los blogs de las hojas técnicas, etcétera, etcétera. Todo se va a convertir en información que ustedes pueden utilizar para la comercialización del producto. Y bueno, ustedes dirán, ¿vieron cómo estaba de impecable la planta? Uno diría, seguramente es nada más porque cuando grabaron el video limpiaron todo y lo pusieron todo limpio. Créanme que yo he ido en varias ocasiones y siempre he intentado atraparlos adentro de la fábrica con alguna partícula de polvo, aceite tirado o algo en desorden, y nunca se me ha hecho posible. Entonces, mis colegas de Bélgica son completamente ordenados. Eso habla muy bien, ¿no?, del control que tienen en la calidad del producto. Es impresionante. Todo el producto, antes de salir a la fábrica, es testado y obtiene un certificado de calidad en producción antes y como requisito para abandonar la planta. De ahí los controles en empaque, embalaje y todo el proceso en general de surtido del aceite antes de que salga de la planta lleva controles muy extenuantes que impiden que el proceso sea defectuoso o tenga fallas importantes. ¿Sale? Hoy en día se está distribuyendo en más de 110 países a través del mundo, como nos los deja ver el mapa. Ya tenemos que colorear prácticamente completa la parte de Centroamérica, porque es prácticamente azul ahora. Nos faltan muy poquitos países, ya estamos dejando huella. Es un desarrollo que se ha tenido en muy poco tiempo y ha marcado una diferencia entre el trabajo que se ha hecho de difusión en cada uno de los equipos de venta, ¿no? Todo esto es parte de lo que viene en el video. Ahí tenemos una descripción. Vámonos con los conceptos básicos, que es lo que más me interesa platicar con ustedes, romper todos esos mitos. Lo primero que vemos en este mini curso es el concepto de lubricación. ¿Qué es para ustedes la lubricación? ¿Qué implica el lubricar un motor? ¿Cuál sería el trabajo que tiene que hacer un aceite para lograr ese objetivo? Creo que si lo tenemos bien conceptualizado, entonces podemos exigirle todo lo necesario al aceite. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿quién quiere participar con esto? Para romper ya saben, el turrón, no se preocupen, esto es una charla de amigos. Estamos, allá tenemos, por favor, micrófono por allá. Para ir rompiendo ahí el turrón y tener confianza. Vamos a ser cercanos. Les comento algo rapidísimo. Vamos a tener participación, interacción, y las preguntas que ustedes quieran,
siempre y cuando sean de lo que tenemos en la pantalla. No se me vayan a salir del tema, porque entonces les voy a tener que decir que se las contesto al final, ¿no? Pero si son de lo que estamos hablando, bienvenidas todas las preguntas. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pienso que una de las cualidades que debes de tener es que proteger y una acción detergente. Muy bien, muchísimas gracias. Dos cosas súper importantes, que es la síntesis del trabajo de un aceite, es proteger. Y la parte de la detergencia es un elemento que constituye ese concepto global de proteger. Pero fíjense cómo me interesa ir desglosando, ¿eh? El concepto general es la protección. ¿Cómo yo logro la protección? Mencionó un elemento, detergencia. ¿Qué más puedo mencionar? Definición de lubricación para mí es prácticamente la potencia para lograr y evitar la fricción entre ambos metales. Muy bien, eso es la del libro, ¿no? Lo que el libro nos dice es la definición oficial de lubricación es evitar el contacto directo entre metal con metal para prevenir el desgaste, ¿no? Para proteger del desgaste. ¿Y cómo yo hago eso? Metiendo un fluido que viva a través de los lubricantes. Cualquier fluido. La siguiente pregunta, fíjense cómo vamos paso a pasito. ¿Cualquier fluido será? A ver por allá. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Vengo representando a Luis Vicente Peniel. Realizando la primera pregunta que nos hacía acerca de lo que tiene que cumplir el lubricante o el aceite del motor, tiene que cumplir régimen en esos motores, sea diésel o sea gasolina o algún otro tipo estacionario, y también protegerlo ante la oxidación del motor, algo que se llama el humo. Y lo que buscan los clientes que quieren cuidar sus equipos, pues que un buen aceite cubra todas sus necesidades para que el sistema dilate lo mejor y lo mayor posible. Muy bien. ¿Nos repites la síntesis de los 3 puntos que dijiste? Es Oxidación del motor, oxidación, que cumpla los parámetros de trabajo de esos motores, sea diésel o sea gasolina, y algo que se llama oxidación. bueno, la segunda la dejo pendiente porque la vamos a explicar después. ¿Y la tercera qué fue? Oxidación. Oxidación. Ok, esas dos últimas las dejamos flotando un ratito. ¿Te parece bien? Y me quedo con la primera. Bueno, pues hay funciones específicas, ¿no? De llenar la definición de evitar el desgaste. Para evitar el desgaste, yo necesito meter un fluido que sea capaz de aguantar presión, de aguantar temperatura, de aguantar oxidación, por supuesto, y convivir con todo ese medio agresivo que, si hablamos de motor, es la combustión incluso, ¿no? En zonas muy calientes, en zonas donde va a haber mucha presión, o si hablamos de transmisión, esa protección de los dientes de engranaje, o ejercer presión, también actuar como fluido hidráulico. Son muchos los trabajos que tiene que hacer el fluido para llenar precisamente la definición. Por lo tanto, no cualquier fluido lo puede hacer. Si yo meto agua, obviamente no va a servir. Si yo meto otro aceite, por ejemplo, aceite de oliva, tampoco va a servir. Yo requiero que mi lubricante tenga características especiales. Algo que mencionó el compañero es necesita llenar las características, las necesidades de los regímenes y tolerancias de motor. Eso con la viscosidad y los índices de viscosidad
vamos a tratar de hacerlo. Pero son muchas más características. Dígame. Buenas noches, mi nombre es Rubén, represento a Horacio Herrera. Bienvenido, Rubén. La definición de la lubricación del aceite se refiere, como sabemos, el motor está en constante movimiento, entonces el aceite debe lubricar esa parte para evitar el desgaste en primer lugar. Si hablamos de la oxidación, nosotros referimos a la oxidación se refiere al aceite, el aceite viene la oxidación. Claro, no es oxidación del metal, es oxidación del aceite. Muy bien, muy bien. Se pone nuevo hasta su. Entonces, ahí tiene todo antioxidante el aceite, por eso es más difícil. Y yo defino eso: un motor lo quitamos en más de 80 veces por segundo. Y necesitamos un aceite más delgado para que este logre lubricar en la parte que amerita. En concreto, Tiene que ser un aceite multigrado. Ese ya es una característica física para llenar lo que nos decía el compañero, y ya estamos cumpliendo con rangos de viscosidad. Muy bien. Tiene que ser, usted sabe que el mayor desgaste es en el arranque de un motor. Ese es un Sí. momento crítico del motor. Y el aceite más delgado tiene que lubricar inmediatamente hacia arriba. Muy bien, muy bien. Parte de, muy parte de. Iniciando con que definir cuál es ese fluido que va a ir en medio de los metales, porque resulta que existen lubricantes líquidos, materiales sólidos, semisólidos o incluso hasta gaseosos. Muchos lubricantes de diferente definición y diferente oxígeno, de diferente origen, están presentes con la definición de lubricante. Pero hablando específicamente de motores, es mucho de lo que mencionamos. Es tener ese fluido lubricando en medio de las piezas metálicas, dándole protección, refrigeración, soporte a compresión, limpieza y también facilidad de movimiento. Evitar que esas piezas se toquen al máximo y generar la menor cantidad de fricción, calentamiento y desgaste es, en un inicio y al final, el objetivo primordial del lubricante. Ahora, aquí es donde viene la separación. Existen diferentes fórmulas que, siendo lubricante, un lubricante líquido, podemos distinguir para aumentar esas bondades de protección. Un lubricante mineral sabemos que lubrica diferente o con diferente grado de protección que un sintético, pero nos hemos puesto a pensar qué tipos de lubricantes minerales y sintéticos hay en el mercado o cuál es su diferencia entre ellos, porque resulta que no solo existe esa clasificación de mineral y sintético, existe también diferentes tipos de minerales y diferentes tipos de sintéticos. ¿Se han preguntado por qué los lubricantes tienen diferente precio en el mercado? Digo, aparte de vender la pura marca, que a veces es famosa y tiene muchos compromisos, también existen diferentes calidades en la base, y eso va a determinar el costo, porque en el costo está el proceso de fabricación. ¿Por qué la lubricación es necesaria? Precisamente porque cada vez que los elementos que tienen movimiento continuo dentro del motor se friccionan, se tocan, hay un desgaste, aunque sea mínimo. No se puede evitar al 100% el contacto y el desgaste, pero sí se puede minimizar, creando capas de sacrificio que nos van a ayudar a sustituir estos elementos de crestas que vemos cuando aumentamos las imágenes de las superficies aparentemente lisas en la pantalla, ¿no? Si nosotros vemos superficies que mueven, tienen movimiento relativo entre sí, y las aumentamos muchos miles de veces, vamos a ver estas crestas
y esas crestas se friccionan y se van, ¿no? Ahí es donde funciona el lubricante tradicionalmente. Pasa donde están las bases. Bueno, aquí hay una diferencia de lubricación. Miren que este ejemplo lo puse a propósito para mostrar lo que pasa cuando tenemos un producto de mala calidad combinado con una mala práctica de lubricación. Hay dos formas de llegar a este estado en los motores. Fíjense que tenemos dos motores lubricados, fueron abiertos, y uno de ellos, el del lado izquierdo, ha tenido una buena lubricación, y nos damos cuenta porque podemos ver el brillo de los metales a través de la película de aceite. No ha acumulado muchos residuos contaminantes. Y por el contrario, el otro motor, no podemos ni ver el brillo de los metales a través de la capa de lubricante, vemos residuos contaminantes, y esto implica una deficiencia ya en el funcionamiento de ese motor. ¿Por qué habrá llegado, por qué se les ocurre que habrá llegado a ese estado el motor del lado derecho? Hay varias razones, pero hay dos principales. ¿Cómo es posible que un motor pueda acumular suciedad de esa manera? Bueno, ahí depende de la calidad del aceite lubricante, porque en el aceite lubricante hay dos opciones: o sale el aceite limpio y queda el motor, sale el aceite limpio y queda el motor sucio, o sale sucio el aceite y queda el motor limpio. Muy bien. Significa que está haciendo su función. El aceite que sale sucio porque está recogiendo los contaminantes que hace la combustión. Esa es la primera. Pudiera ser que sea un aceite mineral, y el aceite mineral lo primero que tiene es mucho carbón. Si es de el tipo de mineral que tiene más contaminante, va a ser muy fácil que acumule residuos en el interior. Y si adicional circula, fíjense lo que casi nunca vemos, y si adicional a esto circula por un ambiente agresivo. ¿Qué es un ambiente agresivo? Mucha terracería, lodo, tierra, ese tipo de ambiente. Eso va a entrar también al motor y se va a asomar. Y eso puede acelerar la oxidación y la degradación del aceite. Eso puede haber pasado en primer caso. Calidad del aceite combinado con contaminación externa. Segundo caso, ¿alguien tiene otra opción de que el aceite pueda llegar a ese estado? Allá atrás, por favor. Abuso de la calidad de vida del aceite, o sea que tal vez fue diseñado para 5.000 kilómetros y el cliente o el conductor no hacía un debido mantenimiento a tiempo y forma, sobreexplotaba el aceite. Lógicamente, un abuso, y usó la palabra correcta, un abuso en el uso del aceite, alargando, prolongando el cambio del mismo. Todos los lubricantes tienen un nivel de vida. Si lo excedemos, empieza a morir literalmente el aceite, se hace negro, pierde sus propiedades, se empieza a degradar mucho más rápido, y esto produce una contaminación intensa dentro de los motores, además de la falta completa de lubricación. Un abuso en los intervalos de cambio prolongados puede llevar fácilmente a un motor. Aquí no va a importar si el aceite es mineral o sintético. Si excediste las capacidades del aceite, puede llegar a ese estado de una manera muy fácil. Y ahí es donde viene el dicho, ¿no? Oiga, pero pues es que le acabo de cambiar el aceite. Pues sí, pero ¿en cuánto tiempo le hizo el cambio anterior? Ah, no, nunca se lo había cambiado.
Caray, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos ayudar al motor? Ahí tiene una pregunta, por favor. Pero la pregunta es, realmente lo que se está planteando, el World, ¿cuántos kilómetros garantiza, digamos, para hacer un cambio? Porque realmente, digamos, aquí en el cambio, realmente hay un papel importante de la finanza, porque hay algunos que alargan el tiempo por el kilometraje. Es para supuestamente ahorrar, pero aquí, si la pregunta es si ustedes ya estudiaron el terreno para decir, por lo menos garantizar, decir, tantos kilómetros puede garantizar este aceite. Muy buena pregunta. Antes que nada, lo felicito y le reconozco que tenga esa visión. Kilómetros es bien relativo. Nos va a tardar un tiempo en dar una cifra precisa y tal vez no lo hagamos nunca con precisión. Quien le diga una cifra precisa y le asegure tener una cifra precisa en cuanto a los kilómetros, le está mintiendo. ¿Por qué? Porque lo primero que tomamos en cuenta para estimar los tipos de cambio son la contaminación, son factores como la contaminación del combustible. Desafortunadamente, no solo en Nicaragua, sino en toda Latinoamérica, tenemos un problema bastante grande en cuanto a calidades de lubricante, de combustible. El problema es un índice que es lo que prácticamente contamina la combustión, que es el azufre dentro de los combustibles. Por eso están clasificados como de contenido completo de azufre o ultra bajo contenido de azufre, etcétera, etcétera. Y en base a esto se cumplen un montón de especificaciones. Ahora, si yo tuviera que decir un número, me ajustaría a los 5, 7 mil kilómetros para nuestra formulación mineral y 10, 15 a la formulación sintética. No le voy a mentir, no le voy a decir mucho más. ¿Por qué razón? Sería muy fácil para mí. Fíjense que nuestros sintéticos en Europa llegan a una cantidad de 50 mil kilómetros recomendados por el concesionario. Un Volkswagen te dice, haga el mantenimiento a los 40 mil kilómetros. Sí, solo sí, el aceite cumple con ASEA, 505, 502, y etcétera, ¿no? Pero allá ellos tienen un combustible que va de menos de 15 partículas por millón de azufre. Nuestro índice de partículas de azufre aquí en Latinoamérica oscila entre las 350 partículas por millón y las 500 partículas por millón. De acuerdo a lo que me está diciendo. Se nos durmió el gerente de micrófono. Para eso, Prácticamente es cierto que el diésel tiene azufre, ¿no? Y la gasolina también. Parte de los países, digamos, tiene mayor cantidad o menor cantidad. Pero, ¿qué aditivo contrarresta el azufre? Una carga completa, no solo es uno, son varios. Y ahorita lo vamos a ver. De hecho, vamos para allá, justamente. Lo dejamos flotando y ahorita contestamos eso. Lo primero que tenemos que saber es cómo está compuesto el aceite. Estamos trabajando con dos elementos fundamentales, que es
aceite base más la carga de los aditivos. Lo que estamos viendo en la pantalla son las bases del lubricante. Para aceite de base mineral existen los grupo 1 y los grupo 2. El grupo 1 es el grado más bajo de refinio, es prácticamente petróleo refinado llevado hasta los 380 grados de temperatura y filtrado para convertirse en aceite. Eso tiene desafortunadamente una desventaja tal porque no solo el combustible le va a aportar contaminación al interior del motor, sino que también el mismo aceite, si consideramos su origen. Grupo 2 es refinio grado medio. Aquí ya se le han extraído cierta cantidad de contaminantes a la fórmula y es la segunda calidad y la mejor calidad en cuanto a aceite mineral. Esta base grupo 2 es bien importante para nosotros. ¿Por qué razón? Porque me permite cumplir con las normas europeas. Eso es una, digamos, distinción. Porque si yo veo que el lubricante tiene el ASEA, que ahorita vamos a ver, es norma europea, Asociación de Constructores Europeos de Automóviles, así como el API, que es la norma americana, pero si cumple la ASEA lo primero que te dice es que para prolongar los rangos de tiempo de cambio, kilometraje de cambio, necesitas tener una base que no tenga por sí misma cierta cantidad de contaminantes para garantizar que va a funcionar un tiempo más prolongado, ¿no? Entonces, para cumplir las normas ambientales se necesita poner grupo 2 a los aceites minerales. ¿Y qué creen? Los aceites de Wolf, que son minerales, cumplen con el ASEA y por lo tanto traen una cantidad suficiente de grupo 2. Y ahí ya estamos dando un poquito más de conveniencia en los periodos, la contaminación, etcétera, etcétera, que aquí debido al combustible yo lo trasladaría en protección y más limpieza al interior del motor. Eso es uno. Luego, siguiendo con el camino de las bases, grupo 3 es el más económico de los grupos sintéticos. Se llama hydrocracking o hidrocracking. Este grupo 3 está en la brecha de volverse clasificación mineral, porque todavía tiene muchos contaminantes. En todos los países de Latinoamérica se le considera full synthetic. Wolf, como es un producto europeo, no lo considera full synthetic. Para nosotros esto es ya un semisintético. Entonces, todos los productos de Wolf que digan semisintético van a tener probablemente el grupo 3. Esto lo pueden ver, si lo vemos del lado positivo, significa que nuestros sintéticos de Wolf van a ser en realidad minerales o sintéticos. Sintético. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Pero de acuerdo a la especificación ahí, el sintético nuevamente se ve para gasolina. El sintético, perdón. Ahí, digamos, está especificado para gasolina. Ahorita vamos ahí. Bueno, cerrando el paréntesis, esto implica que nuestros semisintéticos van a ser en realidad full sintéticos, porque estamos usando grupo 3 y en toda América la clasificación dice que el grupo 3 es full synthetic. Ahora, ¿de qué están hechos los demás aceites de Wolf que sí dicen full synthetics? Pues son mezclas de las demás bases.
Mientras más subimos, lo que hay que entender con el grupo de bases es que mientras el número aumenta, por ejemplo, si me voy al grupo 4, ahí ya estoy hablando de un polímero sintético ya muy, por decirlo de una manera entendible, muy purificado. ¿Por qué? Porque ya se le han quitado muchos elementos que no necesita para lubricar y que son contaminantes, y se ha quedado con los elementos que sí le van a servir para lubricar. Y luego, si hablamos de grupo 5, ahí ya estamos hablando de bases que en ocasiones ya ni siquiera vienen del petróleo. Ahí ya estamos hablando de ésteres o aquilonaftenos, que estas bases ya son de origen vegetal, los ésteres, por ejemplo. ¿Qué implica esto? Mientras mejor sea la base, menor contaminación entra al interior del motor. Y esa es una de las maneras que tenemos para contrarrestar los contaminantes de los combustibles, ¿no? Otra pregunta. En las bases, digamos, se habla de parafínico y Aromático. Se habla de parafínico y de, no me acuerdo. Aromático. Sí, o aromático. ¿Cuáles son las mejores bases? ¿Los aromáticos o los parafínicos? Mire, normalmente las ponen hasta juntos, ¿no? Hacen mezclas, pero nosotros vamos a trabajar con bases que son parafínicas, evidentemente, y que corresponden más a grupo 4, grupo 5, si hablamos de sintético. Grupo 4 se llama PAO, se abrevia PAO, pero es poliisobutenos. Y grupo 5 manejamos dos tipos, que es el éster y son los aquilonaftenos. El éster no viene ya del petróleo, aquilonafteno ya ha pasado por un proceso muy sofisticado en laboratorio, que prácticamente le quita todas las impurezas que pudieran contaminar el interior de los motores, y que ya vuelven a estas bases polímeros líquidos. ¿Por qué digo polímeros líquidos? Este tipo de bases ya tiene un poder de cohesión que es polimérica. Ustedes pueden fabricar incluso lubricantes de ultra baja viscosidad como un 0.20, un 0.16 o un nuevo 0W8 para los coches híbridos. Y la película lubricante, si está fabricada con ese tipo de componente básico, por ese proceso, va a tener la fuerza suficiente de proteger los motores. Por eso es importante la tecnología de la base, ¿no? Es sumamente importante. Hoy que yo necesito lubricantes de baja viscosidad, necesito que estén hechos con una tecnología suficiente que me permita soportar altas temperaturas, mucha presión, que controlen contaminantes, etcétera, etcétera, todo de lo que hablamos en un inicio. Que se ajuste a los rangos de viscosidad, que me respete y interactúe con las tolerancias de trabajo, etcétera, etcétera. Y esto lo puede hacer. Ahora, esa fue el primer elemento que compone el aceite, que es la base, pero no está solo. Lo que le programa para hacer su trabajo en realidad es la carga de los aditivos. La carga de los aditivos que están aquí presentes en grande es lo que me dice qué es lo que puede hacer mi lubricante. ¿Cuántos tipos de lubricantes conocen? Gerente de micrófono, por favor.
conocemos, digamos, los monogrados y los multigrados, que supuestamente llevan también los aditivos, no me acuerdo. Ahí está la clave y de hecho están ahí. Efectivamente, lo primero que tenemos que considerar es si un lubricante es monogrado y multigrado. Entonces, para hacer un monogrado multigrado tenemos que ponerle un modificador de la viscosidad. Ahí está. Usando un aditivo, yo programo al lubricante para que sea multigrado. Pero aparte de eso, también tengo lubricantes de transmisión, tengo lubricantes hidráulicos, para motores de moto 4 tiempos, de 2 tiempos, tengo líquidos de frenos, tengo para motores de la industria, tengo para la agroindustria, etcétera, etcétera. No son el mismo lubricante. Y para hacerlos diferentes, se le aditiva con diferentes proporciones de estas cargas. Y es la manera que yo tengo para garantizar que hacen su trabajo, ¿no? Por esto yo los puedo dividir en segmentos. Y para fortuna de todos nosotros, lo que Wolf hace es formular con una selección de las mejores bases, dependiendo las normas que tenga que cumplir, y una selección de los mejores aditivos, usando los 3 o 4 proveedores de aditivos a nivel mundial que tienen certificados OEM. ¿Okay? Eso me va a garantizar y me va a respaldar los productos que estén cumpliendo las normas internacionales y todo lo que se necesita. ¿Vale? Es por eso que en la comparativa entre uno y otro siempre va a ganar la base sintética. Eso es lo primero que nos tiene que quedar claro. Hoy en día, si yo me pongo a ver entre las propiedades o las ventajas de un aceite mineral a un aceite sintético, yo puedo resumir esto que estoy viendo en pantalla. Un aceite mineral tiene moléculas irregulares y esto debilita su resistencia. A diferencia de un sintético, la viscosidad en un mineral tiene que ser por fuerza alta. Yo no puedo fabricar lubricantes de baja viscosidad minerales porque serían dañinos para el motor. Por eso no recomendamos de ningún modo los lubricantes de baja viscosidad minerales. Si son de baja viscosidad, busquen que sean sintéticos. En cambio, si yo quiero fabricar un lubricante sintético de alta viscosidad, sí lo puedo hacer, ¿no? Pero no viceversa. Luego, índice de viscosidad es una medida controversial que incluso en las visitas que hicimos salió a relucir. Levante la mano quien sabe qué es el índice de viscosidad en un aceite lubricante de motor. Con confianza. Por allá, 1. ¿Quién más? 2. Muy bien. ¿Quién más? 3. Con confianza los demás. ¿Alguien ha oído el índice de viscosidad? ¿O tampoco lo hemos oído? ¿Sí? ¿Quién lo ha oído pero todavía no le han dicho qué es? Levante la mano. Todos los levanten la muchachos. Sí. Bueno, pues es una cantidad muy importante. Se las defino rápidamente. Un índice de viscosidad es la resistencia, bueno, de entrada, no confundir entre viscosidad e índice de viscosidad, porque son dos cosas diferentes. La viscosidad es la resistencia que tiene un líquido para fluir. ¿Sale? Entonces, si se resiste más, es más viscoso. Así de sencillo. ¿Cómo lo puedes ver? Cuando tú trasladas un lubricante
o vacías un lubricante de recipiente de uno a otro, el que tarde más tiempo es más viscoso. ¿Por qué? Porque tiene más resistencia a fluir. Así de sencillo. No se complique la vida. Ahora, índice de viscosidad. ¿Qué es el índice de viscosidad? Sáltate otra, ahorita regresamos a esa, porfa. La que sigue, 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 la que sigue. Ahorita regresamos. Ahí. El índice de viscosidad es la resistencia al cambio de temperatura para perder o ganar viscosidad. Es decir, yo someto al lubricante a alta temperatura y normalmente pierde viscosidad. Ahí el juego es qué tan rápido lo hace y qué tan bien resiste la temperatura. Entonces, si resiste más temperatura y no la pierde tan rápido, será un aceite con un índice de viscosidad mayor. ¿Qué es un índice de viscosidad mayor? Bueno, pues partimos de 100 y podemos terminar en 180 para un aceite de motor. Mientras más alto es el índice de viscosidad, la base será sintética y tendrá mejor protección y mejor resistencia a la pérdida de viscosidad con la temperatura. Entonces, así de importante es el índice de viscosidad. Prácticamente nos dice qué base es la que tenemos, porque existen parámetros, y nos dice también qué lubricante puede tener mayor resistencia, aún teniendo la misma viscosidad. Imagínense que tenemos un 530 y otro 530 de diferentes marcas. Vemos la hoja técnica y un 530 tiene índice de viscosidad de 140. Y el otro, que pudiera ser Wolf, tiene viscosidad de 170. ¿Cuál es mejor? El que tenga mayor índice de viscosidad. Y ese va a resistir mayor la temperatura sin perder su viscosidad. Así de importante es ese índice. Entonces, ¿por qué hago bastante énfasis? Porque cuando estuvimos visitando algunos de ustedes, nos mencionaron esta cantidad, este indicador, perdón. Nos mencionaron este indicador y de hecho nos confirmaron que es con lo que ellos medían la calidad del aceite. Entonces, es acertado, sí nos sirve para verificar qué tan resistente es un aceite. Y para concretar este punto les menciono, todos nuestros aceites que son sintéticos oscilan entre un índice de viscosidad de 160 y 180, que están en los más altos índices de viscosidad en el mercado. ¿Y por qué es esto? Por la calidad de la base. Todo va conectado, ¿no? Todo está conectado con eso. Ahí es donde ya llegamos a los monogrados y los multigrados. Hay un montón de mitos alrededor de estos temas. Es necesario concretar, estandarizar cómo se maneja el concepto de la viscosidad, porque vamos a un lugar y nos dicen una cosa, vamos a otro lugar y nos dicen otra cosa. De entrada, que sepan ustedes que hay una autoridad en la viscosidad. ¿Quién es la autoridad? SAE. Seguramente lo han visto en todas las botellas de lubricantes de motor y en algunas de transmisión, ¿cierto? ¿Quién es SAE? Sin pena. Casi. Sociedad de Ingenieros Automotrices. La de Americanos es la otra, la API. Por eso se confundió. Pero es
Sociedad de Ingenieros American, ya me la pegó. ¡Qué barbaridad! No, Sociedad de Ingenieros Automotrices, por sus siglas en inglés. SAE tiene muchas normativas y bueno, la de lubricante es una de ellas. Concretamente es la J300. La SAE J300 nos indica cómo se maneja la nomenclatura de la viscosidad. Y bueno, lo primero que clasifica es viscosidad en monogrados y multigrados. Lo que vemos en la pantalla seguramente lo conocen como un monogrado. ¿Qué tipo de monogrado es? Y todos, ¿cómo? ¿De qué hablan? ¿Cómo qué tipo de monogrado? Sí, la pregunta es, ¿qué tipo de monogrado? ¿O no les habían dicho que hay diferentes tipos de monogrados? Ya ven cómo nos falta información a todos. Existen, ahí, gerente, por favor. Bueno, hay 3 tipos de monogrado, hay 40, Ay. 50 y 60. Caray, no, esos son los grados. Pero hay más, hay 6. Si vamos a grados, hay 6 tipos de monogrados. Pero estamos hablando de tipos de monogrado. Hay 2 tipos de monogrado. Monogrados en frío, que son aquellos que viene el SAE, el número y una W de Winter, y solamente pueden trabajar en equipo, maquinaria que no exceda cierta cantidad de temperatura. Debe de trabajar a temperatura ambiente. Y el segundo tipo son monogrado en caliente, que es el que vemos en la pantalla. Este no viene acompañado de la W, solamente nos va a indicar el grado de viscosidad que tiene el aceite cuando está caliente, no cuando está frío, y nos permite trabajar en equipos que estén prendidos a alta temperatura durante tiempos muy prolongados. Ojo con esa diferencia. ¿Dónde puedo usar un monogrado caliente como este? Bueno, pues en motores de generadores, en motores de barco, ¿no? Que van a estar encendidos muchísimo tiempo y que no les va a afectar que la viscosidad se alcance hasta que esté caliente el motor, o en equipos que tengan sistemas de precalentamiento del lubricante, porque el problema con este tipo de monogrados es que su viscosidad en frío es muy alta. ¿Qué tan alta? Es tan alta que no nos dicen cuánto es la viscosidad, solo nos expresa cuál es la viscosidad en caliente. Y eso implica que para que llegue a ese grado 40 de viscosidad, el lubricante tiene que calentarse a cerca de 100 grados. Pero son lubricantes que nos engañan. ¿Por qué nos engañan? Porque cuando nosotros agitamos esas botellas, ¿qué sentimos? ¿Que son muy viscosos o que son muy ligeros? ¿O qué? ¿Para qué los usaría alguien en un auto, por ejemplo? Porque me dicen, no, es que ya como está muy desgastado el motor o ya está muy viejito el motor, le voy a poner un... Ahora todos usan multigrado, híjole. Bueno, pues a veces ciertos mecánicos que no están aquí recomiendan el uso para motores usados, ¿no?
No tengan pena, a todos nos ha pasado que hemos oído esa recomendación. ¿Y por qué lo hacen? Porque hay el mito de que esa gran viscosidad que tiene el aceite cuando está frío va a sustituir el desgaste de los metales. Pero curiosamente y malamente está ocurriendo todo lo contrario. Lo que está sucediendo es que este lubricante, al ser muy viscoso en frío, cuando arrancamos el motor, va a subir de manera muy lenta, le va a costar muchísimo trabajo. Entonces el tiempo que tarda en lubricarse ese motor va a duplicarse o triplicarse. Si eran con su viscosidad normal, eran 7 segundos, ahora va a tardar 40 segundos. Y todo ese tiempo sabemos que es tiempo de desgaste. Y entonces cuando esté caliente, hasta que esté caliente el aceite, va a bajar y va a lubricar todo el motor. Pero resulta que cuando esté caliente y llegue a ese grado 40, será igual que un 1540 o que un 540 o que cualquier lubricante multigrado que tenga el grado 40, porque es la viscosidad en caliente. Y entonces yo, en vez de ayudar a un motor desgastado a mejorar su desempeño, lo estoy terminando de matar, literalmente, con esa medida. Y lo mismo pasa cuando subimos la viscosidad. Cuando la recomendación de viscosidad es un 530, pero el motor ya tiene sus kilómetros y que ya llegó a 100,000, no, súbele la viscosidad, porque dicen que a los 100,000 kilómetros tienes que cambiarle al 20-50. No, espérate, ¿hay otro más viscoso? Sí, señor. Ponle el 25, ¿qué? 25-60. Caray. Pero lleva 530, ¿no le afectará? Claro que le va a afectar. Va a ocurrir una cosa muy similar a lo que acabamos de platicar. Cuando tú arranques el motor, va hasta temblar el pobre, no sé si les ha pasado. Arranca, hace un montón de ruido, porque todavía no puede pasar el pobre aceite a las punterías, y ahí está. Ya hasta que se calienta el aceite, ya se va quitando el ruido, porque empieza a pasar, baja la viscosidad, hasta ese momento puede pasar por el circuito y entonces se quita el sonido. Ya calentó, dicen ya calentó, y ya. Pero en todo ese periodo de calentamiento le estuviste dando pero de batazos al motor. ¿Por qué? Porque no tenía la viscosidad adecuada. Y me pongo a temblar cuando ya la mayoría de vehículos a partir del 2010 empezaron a bajar sus viscosidades a 0W20, ya ni siquiera son muchísimas molestias, pero muchísimas. Y es ahí donde empezamos a trabajar, ¿no? ¿Cómo funciona cuando los encontramos los grados de viscosidad juntos? Tenemos la X, que es el grado de viscosidad en frío, combinado con una W, que quiere decir, denotar winter, invierno. Esos dos juntos me indican que eso es el grado de viscosidad al arranque en frío. El único momento donde lo vamos a encontrar en el motor es cuando nosotros damos el llavazo y no estuvo encendido el motor durante mucho tiempo. Y cuando sube, ya arrancó el motor, sube la temperatura, se acerca a su temperatura de operación a 100 grados, empieza a bajar la viscosidad y nos cambiamos de escala. No es la misma escala. Por eso denota otra viscosidad, que es la viscosidad en caliente, aquella después de la W.
Si nosotros vemos la escala completa, que es esta que está en la pantalla, dale otro clic, por fin. Ahí podemos ver las dos escalas de viscosidades. En frío, que está en azul, tenemos el 25 bajando de 5 en 5 hasta el 0. Es muy fácil aprenderse esta escala, porque baja del 5 en 5 hasta el 0, ¿no? Y la escala en caliente, que viene bajando de 60, de 10 en 10 hasta el 20, e incluye dos viscosidades nuevas, que son el 16 y el 8, que no está puesto en la pantalla, que ya son viscosidades para coches híbridos. La combinación entre las dos es lo que llamamos un aceite con comportamiento multigrado. ¿Por qué se dice que es un comportamiento multigrado? Me permite tener un grado de viscosidad de arranque bajo, como un 20W o un 10W, un 5W, y esto va a hacer que circule el aceite mucho más rápido al arranque. En segundos va a estar lubricando el motor y va a mantener su viscosidad en un rango muy cercano a la viscosidad en caliente, pero no va a perder en exceso la viscosidad. Es decir, en temperatura de ambiente no va a ser viscoso, y en temperatura caliente no va a perder en exceso su viscosidad, va a permanecer en un rango de funcionamiento aceptable, más uniforme, y esto es lo que queremos que suceda dentro del motor, y por eso es recomendable utilizar los aceites multigrado. Esa es la primera escala, ¿no? Oye, pues primero recomienda que no utilicen ningún monogrado o ningún aceite de alta viscosidad, y después vamos a tratar de recomendar el uso de los full sintéticos de baja viscosidad. Es así en diferentes etapas. ¿Alguna duda con respecto del manejo de la escala? Ojo, esto no lo digo yo, no lo dice Wolf, esto son las normas internacionales del aceite, ¿no? Algo como SAE no es que nos deje mentir. Hay una escala similar para los aceites de transmisión. La diferencia es que se utilizan otros números más grandes. ¿Para qué se utilizan números más grandes? Para que no te vayas a confundir entre poner un aceite de motor y otro de transmisión. Si tú te fijaste en la escala de motores tenías menos grados con menos cantidad, ¿no? 20, 15, 10, 5. Y en la de transmisiones tienes más cantidad. Los números son más grandes. Aquí los números que están sombreados en esta tablita son los que tienen mayor frecuencia de uso. Pero en realidad puedo formular cualquier combinación que aparezca en la tabla. Fíjense cómo ya en los últimos renglones se está incluyendo las últimas viscosidades ya para coches híbridos, que son la 0W16, 0W12 y 0W8. Hacia allá va volteada la tecnología. Repito, dudas del manejo de la viscosidad. ¿Algún mito que quieran comentar? ¿Alguna pregunta del uso del aceite con respecto a la temperatura? ¿Ahora es ahora o nunca? Gerente, hay una pregunta por ahí. En conclusión, digamos, prácticamente usted nos está diciendo que el desgaste del motor no es cuando está corriendo, sino en el encendido.
El 65-70% del total del desgaste ocurre en el arranque, más cuando no tenemos la viscosidad indicada. Pero sí, y es un dato ya bastante sabido, ¿no? Desafortunadamente durante mucho tiempo hemos utilizado malas prácticas para los aceites, ¿no? Si yo les dijera desde cuándo no se recomienda el 20W50, no lo creerían. ¿Les digo? 1996. Resulta que de menos deberíamos estar haciendo mantenimiento a todos los autos desde el 2000 a la fecha con viscosidades menores al 20W50. Y de repente pues eso no ha ocurrido, evidentemente. O el monogrado pues en realidad nunca se ha recomendado para los motores más modernos. Es una fórmula que se recomienda para autos con grandes tolerancias y alto contenido en plomo desde 1970, 1960. Pero pues, de repente lo vemos que lo siguen demandando nuestros clientes, ¿cierto? Y en esas estamos. Ahora, no nos asustemos tanto, no somos la única región. O sea, estamos hablando de toda Latinoamérica que tiene este mismo problema, hasta todo África, incluso en Rusia, tienen estas mismas prácticas, que poco a poco, con los motores modernos, ahora sí tenemos que cambiar, porque antes no había tanto problema, la tolerancia era relativamente flexible y permitía que no sucediera mucho más que desgaste a través de los años de uso si tú le subías la viscosidad. Pero ahora no, ahora los motores modernos sí te la exigen o pueden sufrir daños mayores, e incluso pues ya se ve reflejado algo como el consumo excesivo de combustible y la contaminación excesiva a elementos como catalizadores, turbo, filtros de partículas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el mensaje. Si ya tenemos motores que exigen este tipo de tecnología y ya tenemos la tecnología a la mano como en los aceites Wolf, pues lo único que nos falta para cerrar la pinza es ese tipo de información, de dónde podemos aplicar esa tecnología y en qué nos va a beneficiar. Para cerrar la pinza justamente de la viscosidad, les voy a echar a andar esta animación, por favor. Pongámosle play. Y lo que vemos en la pantalla son 3 motores igualitos. Lo que está pasando ahí es que tienen diferente grado de viscosidad en el aceite. Fíjense cómo el primero llegó rápidamente a lubricar y distribuir todo el aceite en el motor. 8 segundos se tardó. Es la viscosidad de fábrica. Le puso un 530. Luego subieron la viscosidad a 1040 y ya se tardó 28 segundos. Luego, en el 1540, que no es tampoco excesivamente viscoso, ya se tardó 48 segundos, casi pues muy cerca a 1 minuto. Entonces lo que platicamos, todo el tiempo que tarda en distribuirse el aceite en el circuito de lubricación va a ser tiempo de desgaste. El desgaste inicial, precisamente. Y es así de dramático como es no respetar la viscosidad. Ahora imagínense el de viscosidad innombrable. ¿Cuál es la viscosidad innombrable? 2050. ¿Cuál? No, el otro más viscoso, ese. 2560. 2560. ¿Cuánto tiempo? La pregunta es, ¿cuánto tiempo tardará en lubricar este motor? ¿2 minutos?
5 minutos, quién sabe, no lo quiero averiguar, entonces mejor no lo usemos. Para los lubricantes de transmisión, bueno, se siguen también normas ya internacionales, que son, por ejemplo, el API. Tenemos una pregunta por allá, por favor, gerente de micrófonos. Sí, antes que, no sé si va a tener que ver con el tema anterior, porque estábamos viendo la imagen. ¿Qué papel juegan las cosas atmosféricas a la hora de escoger un lubricante? Porque hay una tabla que es por temperatura, ¿verdad? Temperatura ambiente también. ¿Dónde está la eso tabla? puede influir. Entonces, ¿qué digamos, papel juegan esas condiciones atmosféricas? Si está tosti, o sea, si estamos en un lugar, bueno, como aquí, en Managua, o un lugar donde hay bastante polvo, eso puede influir. Sí que, y gracias por hacer referencia a esa pregunta, porque sí nos estaba faltando, ¿no? ¿Qué hay con el ambiente? ¿Qué afecta, no afecta? Y aquí sí voy a usar, me regresé un poquito, pero te perdoné que no era de lo que estaba en la pantalla, pero esto sí es importante. Resulta que estábamos platicando de la escala. Ustedes pueden ver ahí que hay unas temperaturas que están variando en el lado izquierdo de su pantalla. Estas temperaturas están puestas al lado de los grados de viscosidad en frío, ¿cierto? Ahí dice menos 10, menos 15, menos 20, menos 25, menos 30, menos 35 grados Celsius. ¿Por qué están puestas ahí? Bueno, estas temperaturas son las que exige SAE J300 para hacer las mínimas temperaturas en cada grado de viscosidad en las que cambiaría el estado del lubricante. Es decir, si yo tengo un aceite de viscosidad 20W50 y su grado de viscosidad es 20W, la norma me exige que tenga un rango de 9500 centispoix, que es la unidad de la viscosidad, la unidad real, a 7000, y su temperatura mínima que aguante sea de menos 15 grados. Antes de eso, el lubricante va a poder ser fluido y no habrá problema en arrancar el vehículo. De modo que si observamos todas las temperaturas, va bajando esta tolerancia mientras menos viscoso es el aceite. Un 530 puede llegar a menos 30 grados y seguir fluido para que pueda arrancar el motor. En conclusión, y respondiendo la pregunta que nos haces, si yo estoy en un clima demasiado frío, donde exceda las temperaturas de, no sé, menos 20, menos 25, tengo que fijarme qué viscosidad tengo en el motor, porque si estoy utilizando una alta, es probable que necesite bajarla para que no se congele el lubricante en el interior. Pero solo ahí es donde afecta en el ambiente. O sea, hablando del ambiente, solo en esas condiciones me afecta. Si yo estoy en, no sé, Canadá, Rusia, y estoy manejando temperaturas por abajo de los 25, pues sí voy a buscar usar un 5 o un 0W para que siga fluyendo el motor. Pero díganme ustedes, ¿cuál es la temperatura mínima acá en Managua? 35, 32. Sin miedo, sí se la saben. ¿Cómo no se la van a...? Ahora que no se sabe ninguna pregunta. Allá, adelante, gerente. Entre 34 y 36 grados. ¿Cuánto, perdón? 34 y 36 grados. ¿En serio? 34. Oigan, pues, ¿qué creen? Les tengo una noticia. No tienen que preocuparse por la viscosidad en frío.
utilicen la viscosidad en frío que les marca el manual de su fabricante. Si su fabricante les dice 5W30, me ponen el 530, si les dice 0W20, ponen el 0W20, porque entonces estará haciendo referencia directa solamente a las tolerancias de trabajo que tienen las piezas de sus motores y el comportamiento que hay en el interior. Parte de lo que nos mencionaba su compañero en los regímenes de trabajo que mencionó en el inicio. ¿De acuerdo? Oye, pero entonces si hace mucho calor, ¿tengo que cambiar la viscosidad? Pues fíjense que en la escala de viscosidad en caliente, toda la referencia que utiliza es que SAE me pide que, dependiendo del rango de viscosidad, respete esa viscosidad a 100 grados Celsius. Es decir, yo tengo que llevar, para testar el aceite y comprobar que realmente cumple con la norma, yo llevo el aceite a 100 grados y veo en qué rango de viscosidades cae. Y dice, mira, cayó en 10 centistoks, que es la unidad de viscosidad en caliente. Pues es un grado 30, ¿no? Oye, pero pues aquí tenemos, ¿cuánto? 34 grados de temperatura, ¿no le afecta? No te preocupes. Ese lubricante tiene la obligación de llegar a la temperatura de operación, rebasarla e incluso llegar a 100 grados y mantener la viscosidad que dice la etiqueta de su grado de viscosidad en caliente. Entonces, si es capaz de hacerlo a 100 grados, ¿ustedes qué creen que pase a los 34? Vamos a exagerar, que llegue a 40 grados de la temperatura ambiente. ¿Podrá aguantar el lubricante que cumple con la SAE esa temperatura? ¿O se va a evaporar? Porque ese es otro punto, ¿eh? Una cosa es cuando pierda viscosidad y luego la siguiente etapa es cuando se evapora, que ese es el flash point. De entrada tiene que mantener la obligación, de acuerdo a la norma SAE J300, es mantener el rango de viscosidad en ese grado. Si me dice que es un SAE 40 o SAE 30 que habíamos dicho, tiene que mantenerse en ese rango de viscosidad aún llegando a 100 grados. Y después puede empezar a perder viscosidad, ¿no? Puede empezar a reaccionar. Pero si todavía después me dice la hoja técnica, tiene un flash point de 200 grados, pues todavía lo puedes seguir calentando, va a seguir reaccionando y va a llegar un momento en el que ya incendie y evapore. Son dos puntos diferentes. Pero de entrada me tiene que mantener la viscosidad que dice mi grado hasta los 100 grados. Conclusión, no le pasa nada cuando hace mucho calor, no necesito cambiar la viscosidad, aunque necesitemos cervezas y nos estemos muriendo totalmente de calor. ¿Sale? Y otra vez, no lo decimos nosotros, sino la misma norma es la que te pide esa característica. Ahora, si tienes un lubricante que se duda en que cumpla la norma, bueno, pues ya es otra cosa diferente, ¿no? O sea, así de, no, ya se fue todo, ¿cómo se evaporó? Sí, pues búscale si tienes una fuga, porque si no, entonces lo contaminaste o ve tú a saber, ¿no? ¿La respondimos bien? Ok, gracias por esa pregunta.
¿Alguna otra respecto de la viscosidad? Les decía que hay muchísimos mitos, y esta de la temperatura. Podemos regresar a donde estábamos. Estábamos a punto de pasar a las normas ya de calidad, que es lo que quiero que vigilen. Otra, que esa es la de más aquí. Fíjense, SAE nada más nos dice la viscosidad, el comportamiento físico de la viscosidad. Ya cuando hablamos de protección tenemos que hacer énfasis en las normas internacionales. La primera, y la que ustedes seguramente conocen ya de tiempo, es el API, la que está hasta acá abajo. A mí me gusta verlo como la primaria, la secundaria y la universidad. Entonces, API, que es la educación básica o la norma básica que debe de cumplir un lubricante, pues avala la protección que brinda al motor un lubricante. Después sigue la norma ASEA, Asociación de Constructores Europeos de Automóviles. Esta norma ya es más integral. Tengo que contarles que le lleva 7 años de ventaja al API. Es algo que a veces no sabemos porque no conocemos de la norma. Entonces, tiene en vez de 5.7 de referencia en cuanto a la protección y se evoca mucho al ambiente, ¿no? Y finalmente están los fabricantes de equipo original que también certifican y avalan los productos. Cuando tenemos una carta OEM, una homologación de equipo original, ya es otra calidad de producto, es el siguiente escalón. ¿Por qué? Porque significa que yo puedo sustituir el producto por un producto que vendan para equipo original y conservar la garantía. Si yo tengo una carta de equipo original, entonces tengo que haber cumplido primero con el ASEA, que es la norma europea, y el API. Entonces, esos son los 3 niveles de servicio. ¿Quiénes son los OEMs? Pues los fabricantes armadores, ¿no? de vehículos. En el aceite pueden encontrar normas que están autorizadas y diseñadas por los mismos fabricantes. En cambio, las normas básicas, que es el API, American Petroleum Institute, es muy sencillo, ¿no? Ellos preguntan de calidad, se preocupan por la calidad del fluido y lo relacionan con la protección que debe dar en los motores y lo clasifican en una S, la escala que vemos arriba, que es para vehículos a gasolina. Y va evolucionando, cada que tiene una evolución cambia la exigencia de la norma y me pone la siguiente letra. Empezó en 1930, ahí nos dice, con SA, y entonces después pasó a SB, SC, etcétera, 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 hasta llegar a nuestros días con SN, SP, SPRC, etcétera, etcétera. Y para motores a diésel, en vez de la S, me cambia a la C. S viene de Spark, C viene de compresor, porque los motores a diésel no tienen una bujía como tal para hacer la ignición. Entonces, lo toma de referencia y también utiliza las letras del abecedario para ubicarnos en el nivel de servicio. Y los últimos son CK, y C y FA. Cuando vemos un 4 al final significa que es para servicio pesado. Si no aparece el 4 es para servicio ligero. En síntesis, una S para motores a gasolina, una C para vehículos a motor a diésel y con terminación en 4 implica que sea servicio pesado, ¿no? Última norma en servicio pesado, hay 2. Está el CK4, el FA4, pero se permite todavía el uso de CI4 y CJ4,
¿ok? Preguntas del API, porque me estaban invadiendo ahí con ciertas dudas. Fíjense que si un lubricante tiene una especificación que no sea la más actual, nada más fíjense que esté dentro de las permitidas, o sea, actualizadas serán las últimas 4, y que los motores en los que trabaje coincidan con el año de creación de la norma, y es todo. O sea, no tienen por qué ser ningún delito utilizar otras especificaciones que no sean la última cuando cumplan con las características que se requiere de acuerdo al vehículo, ¿no? Vámonos con el ASEA. Más que el API, bueno, antes del ASEA, lo que vale la pena de la norma americana es cuando me incluye el ILSAC. ¿Qué es el ILSAC? Bueno, es una unión de fabricantes japoneses y americanos, todos los que fabrican en Estados Unidos. Y ellos trataron de hacer su imitación de norma europea y aumentaron el nivel de servicio para clasificar en el aceite. Y entonces tienen por ahí las vigentes que son ILSAC Jefe 5 y Jefe 6. Les decía que es lo que vale la pena del lubricante con especificaciones americanas, porque aquí sí que viene la protección al ambiente, ahorro de combustible y compatibilidad con dispositivos catalizadores y filtros de partículas. Si no tiene el ILSAC, le falta muchísima exigencia al aceite y no se va a comparar con la norma ASEA, que es la que sí me incluye ya desde su creación toda la compatibilidad con dispositivos, protección al ambiente y también protección al desgaste en el motor. El ASEA, ¿cómo funciona? Es mucho más simple, porque yo busco una letra A si el motor es a gasolina, una letra B si es a motor a diésel ligero. Si encuentro una C, implica que ese aceite da servicio a gasolina, diésel ligero y catalizadores. Y si encuentro una E, es para servicio pesado. Los números que tiene alrededor son niveles de servicios varios, que no se los voy a describir todos ahorita, porque ya es información más profunda. Pero gracias a esos números yo puedo distinguir entre un aceite que dé servicio a filtros de partículas y sea ahorrador de combustible, o si quiero saber el nivel de contaminantes que tiene el aceite para convivir con el motor, con un motor en particular. Entonces, un aceite con normativa ASEA es mucho más sofisticado que el API y lleva más adelanto. Ahora, en el portafolio, ya hablando de productos, tenemos más de 200 homologaciones de equipo original. ¿Qué implica esto? Son más de 200 certificados que expiden los armadores, avalando la calidad y el uso de nuestros aceites lubricantes. ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque no les he dicho un secreto. Wolf en sus inicios fabricaba solamente para armadores, es decir, para primer llenado de Mercedes-Benz, de Volkswagen, de Volvo, Opel, entre otras fábricas europeas. Y así fue como se hizo de su gran portafolio. Esto que vemos en la pantalla es una carta de equipo original. Es una homologación de equipo original. Ahí vemos que un señor desde Wolfsburg, Alemania, en la fábrica de Volkswagen, autorizó uno de nuestros aceites para funcionar en todos los motores que requieran la norma 502, 505, etcétera, etcétera, para gasolina y diésel ligero.
con fecha de expedición y con las firmas de los altos ejecutivos. Y al lado tenemos otra de Mercedes-Benz, que también avala a los productos que cumplan esa norma. Pero ¿dónde pueden encontrar este tipo de información? Esta información está a la mano de ustedes. Se meten a la página, buscan el producto y ahí donde está el producto les da chance de bajar en PDF la hoja técnica, la hoja de seguridad y todas las cartas de homologación que tenga el producto, por si alguien las requiere, pueda consultar esta información. ¿Qué les parece? Y todo, ay, ya se me durmieron todos. No, bueno, me decían que tenemos un refrigerio por ahí. Sí, sí.